Hebreos 10:1 dice, por la ley, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Entonces note que el autor de Hebreos, que es el Espíritu Santo, a través, algunos dicen Apolos, otros dicen Pablo, otros dicen Bernabé. Yo creo que es Pablo, un tremendo teólogo el que escribió Hebreos, y tenía que conocer muy bien a los judíos, pero también entender muy bien la gracia. Dice la ley dice teniendo la sombra de los bienes venideros. Escuche esto, la ley es solo una sombra de lo que iba a venir. Si es una sombra la ley, significa que sacrificios levíticos no eran sino una pequeña imagen imprecisa de lo que vendría más adelante. Una sombra, usted sabe, no puede reflejar lo que es realmente, lo que es verdadero, lo que es original. La ley y los sacrificios solamente eran una sombra, es decir, no mostraban realmente el culto verdadero. De hecho, las palabras que utiliza aquí el escritor de Hebreos es la palabra griega esquía y significa un reflejo nebuloso, o sea, no era algo claro. Los sacrificios y la ley levítica eran una imagen no precisa, un reflejo nebuloso, una mera silueta. ¿Qué es una sombra? Una silueta, ¿verdad? Sin forma clara, sin una realidad. No nos da una imagen real. Pero luego dice Pablo que esta es la sombra de los bienes venideros, o el escritor de Hebreos dice, esta es la sombra de los bienes venideros. También otra palabra que aparece aquí, una reproducción detallada, cuando está hablando de lo verdadero, una reproducción detallada, una representación completa. Esta ley no podía ser una representación completa de los bienes venideros, ni una imagen real. Es como cuando hay una fotografía. Usted sabe, esa fotografía nos muestra una imagen, pero no es lo real, ¿verdad? No está en varias dimensiones, está en 2D. Apenas usted puede ver algo y ni siquiera un video puede mostrarte lo que es real, lo que es la imagen verdadera. Sin Cristo nosotros no podemos llegar más allá de sombras de Dios. Sin Cristo no podemos ver la imagen completa. Pero luego dice, Hebreos 10:1, dice entonces, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, nunca puede, diga nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Escuche esto, cada día, ni siquiera era solo una vez al año, era cada día se tenían que presentar sacrificios en el tabernáculo o en el templo. Solo que especialmente había un día llamado el día de la expiación, que los judíos llaman Yom Kippur. Ese día era un día donde el sumo sacerdote presentaba el cordero por los pecados de toda la nación. Pero según Números 28 del 3 al 8, diariamente, todas las mañanas y todas las tardes, los sacerdotes tenían que presentar un cordero. Todas las mañanas y todas las tardes. Y además presentaban una ofrenda de harina y una libación que era el fruto de la vid, y además el sumo sacerdote presentaba otra ofrenda de harina y un incienso era quemado antes de presentar estas ofrendas, todas las mañanas, todas las tardes, de cada año, de todos los años. ¿Cuántos saben que eso es tedioso? Que eso es agotador. Gracias a Dios que usted no tiene que hacer esto ahora. Amén. Imagínense si la gente dice, hay que venir a la iglesia el domingo. Y mucha gente dice, uy, no, pero pastor, no, hay que descansar, usted sabe, de vez en cuando. Si para la gente es un problema el domingo, imagínense donde nosotros tuviéramos que hacer la ley levítica y cumplir los sacrificios por la mañana, por la tarde, todos los días. Y lo tremendo es que dice Hebreos que no solucionaba el problema. Lo que hacía era recordarle a las personas su culpabilidad, su pecado, y cómo se encontraban lejos de Dios, y cómo había una barrera que los separaba de Dios. Entonces dice la Biblia
en Hebreos 10:1, vamos a leerlo nuevamente, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen más cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Tras de que era algo tedioso, no cumplía, no lograba perfeccionar al que se acercaba a través de esos sacrificios. Era algo temporal, era algo ineficiente. Entonces, ¿cuál es la solución para los seres humanos que están muertos espiritualmente, unidos a Satanás, que son hijos de ira, que tienen conciencia de pecado? ¿Cómo se hacen perfectos esos seres humanos? No se podía por la ley, porque la ley solo es una sombra. Nunca la ley podrá hacer perfecto a un ser humano. Nunca la ley podrá lavar la conciencia de pecado. Nunca la religión, nunca los sacrificios levíticos podrán presentar perfectamente a un ser humano delante de Dios. Pero luego dice el versículo 2, de otra manera, es decir, una manera diferente a la ley. Cesarían de ofrecerse. Si hay otra manera, de otra manera, se dejarían de ofrecer estos sacrificios. Los sacrificios anuales en el templo y diarios. Pues los que tributan este culto limpios una vez, si funcionara esto, serían limpios una vez y ya no tendrían ya más, ¿qué dice la Biblia? Conciencia de pecado. Si estos sacrificios funcionaran, solo tendrían que hacerse una vez y ya no tendríamos conciencia de pecado. Pero ¿funcionaban? No, porque no limpiaban la conciencia de las personas. Recuerden, en lugar de limpiar a la persona, lo que hacía era recordarle que era un pecador. Versículo 3, pero en estos sacrificios, cada año, Yom Kippur, se hace memoria. Entonces, en lugar de borrar los pecados, hacían memoria de todos los pecados del año. Y muchos cristianos vienen a la iglesia, y muchos cristianos oran y se acercan a Dios, haciendo memoria de su pecado, de sus errores o de sus fallas. Y ¿significa que hay que hacer ajustes con Dios? Sí, claro. ¿Hay que tomar decisiones? Sí. ¿Yo debo decirle al Espíritu Santo, me equivoqué, Espíritu Santo, perdóname? Sí. Pero el problema es cuando, en lugar de estar alabando a Dios aquí en la iglesia, en lugar de estar adorando, ni siquiera te alcanzan el tiempo de las 2 o 3 canciones para decirle todo el listado de pecados que le traes al Señor. ¿Aló? Entonces uno está en la presencia de Dios y Él está, perdóname por esto, perdóname por lo... Señor, sí, la embarré. Entonces Levítico 9 y 16 nos dice que esto no quitaba la conciencia de pecado, estaba lejos de purificar a una persona. Entonces lo que hacía era recordar que eran impuros, recordar que sus pecados les habían bloqueado el acceso a Dios. Es como una persona enferma. Una persona que está enferma y su doctor le prescribe una medicina, se la empieza a tomar. Si esta medicina le devuelve la salud, cada vez que ella vea ese frasco o esa medicina, va a dar gracias y va a recordar que a través de ella le fue devuelta su salud. Pero ¿qué sucede si esa persona toma la medicina? Está tomando allí lo que su médico le dio, le recetó, ¿verdad? Y se da cuenta que esto no está solucionando el problema. Se da cuenta que esa medicina en realidad no le está devolviendo la salud, no tiene efecto sobre su cuerpo, no está trayendo sanidad a su cuerpo. Entonces cada vez que vea la botella va a recordar que eso no sirve. ¿Aló? Va a decir, no, ese remedio no sirve para nada, es ineficaz, ese remedio es impotente, lo único que va a servir es recordarle que todavía está enfermo. Pues lo mismo pasa con la ley levítica y los sacrificios de esta ley. Solo hacían recordar a la persona que era un pecador y que había una barrera entre él y Dios y que la ley no podía solucionar ese problema. Que el único sacrificio efectivo en realidad era el Mesías, el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque dice el versículo 4, Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué dice?
no puede quitar los pecados. Por lo cual, o sea, ¿cuál es la solución de Dios? Entrando en el mundo, ¿quién entró en el mundo? Gracias a Dios entró el Hijo de Dios, Jesucristo. Dice él, sacrificio y ofrenda. No quisiste. ¿Qué dijo Dios acerca de los sacrificios levíticos? No quiero. No eran suficientes para satisfacer la justicia de Dios. El autor está citando en realidad un salmo, el Salmo 40 del 6 al 9. Y dice Jesús, mas preparaste cuerpo. Porque solo el cuerpo inmolado de Jesús, solo la sangre de Jesús podía solucionar el problema de la conciencia de pecado. Diga conmigo, el único sacrificio aceptable para Dios se llama Jesucristo. Versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. El único sacrificio aceptable para justificarnos, para lavar nuestras conciencias. Porque la Biblia sí habla de sacrificios aceptables, ¿saben? Espirituales en el nuevo pacto. Pero el único sacrificio aceptable para limpiar nuestra conciencia de pecado fue la sangre de Jesús. Entonces dice aquí, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, dice Jesús, para hacer tu voluntad. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué vino el Mesías? Para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, acerca de Jesús. Jesús ha venido, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Versículo 8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios. ¿Qué dijo Jesús? Para hacer tú. ¿Para qué vino Jesús? Para hacer la voluntad del Padre. Quita lo primero, o sea, la ley levítica, para establecer lo último, la gracia, la justicia. En esa voluntad, diga en esa voluntad, somos santificados. Escuche esto, ¿en cuál voluntad? Jesús dijo, para hacer tu voluntad. Jesús vino a la tierra a hacer la voluntad del Padre. Por Él haber hecho la voluntad del Padre, por Él haber obedecido hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses 2, gracias a su obediencia, a que Él hizo la voluntad del Padre, algo que tú y yo no podíamos hacer, algo que el ser humano no podía hacer en sus propias fuerzas, cumplir los 613 mandamientos de la ley levítica, pero Él sí lo hizo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Los profetas del Antiguo Testamento todo el tiempo estaban diciendo que ya para Dios esos sacrificios levíticos ya no eran agradables. Todo el tiempo estaban diciéndole que lo que Dios quería no era la carne y la sangre de los animales, sino que lo que Dios quería era la obediencia y la vida entera para Él, hacer su voluntad. ¿Qué es lo que Dios quería de las personas? Que se hiciera su voluntad. Incluso, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que hagamos su voluntad. Entonces Dios dijo, no, yo ya no quiero sacrificios, holocaustos, libaciones, aquí, incienso. Yo no quiero eso. Yo quiero es que ustedes hagan mi voluntad. Pero el hombre era impedido, no había nacido de nuevo, no tenía el Espíritu Santo, no tenía la revelación, no tenía la gracia, no tenía el poder de Dios viviendo dentro de él. No podía hacer la voluntad de Dios, porque su naturaleza era naturaleza de pecado. Tremendo, ¿verdad?